Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios quema en tu corazón. En este jueves nos presenta el Evangelio de San Marcos capítulo 2 versículo del 28 al 34 lo siguiente. En aquel tiempo se llegó uno de los escribas y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amar a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba, muy bien maestro, tiene razón al decir que el único y que no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La respuesta que Jesús le da a este escriba de la ley desmonta la espiritualidad de aquel maestro de la ley. Toda la actitud del discípulo de Jesucristo respecto a Dios queda resumida en un punto doble. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son las dos alas para volar a la eternidad. Son las dos alas para llegar a la salvación. Escuchemos. Shema Israel, escucha Israel. Hoy el Evangelio nos muestra el momento y en la escena en que uno de los sacerdotes le pregunta al Señor qué es lo más importante. Y la ley es importante para los judíos. La ley, la Torá, eran el quehacer del cristiano. Y Jesús, sin dejar de desconocer esta parte tan importante en la vida religiosa y en la vida espiritual de los judíos, dice y resume, amarás al Señor con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Es así pues como entonces Jesús presenta esa espiritualidad de inclusión, ese encuentro, ese Dios con nosotros, ese Dios entre nosotros, preparándonos para que nosotros entendamos que Dios se hace caminante, que Dios está aquí. Y es así donde entonces nosotros debemos empezar a entender esa palabra que muchas veces hemos escuchado a lo largo de la historia de nuestra vida, pero que no la hemos interiorizado. Al decir escucha Israel, significaba no solamente oír, sino poner en práctica la palabra del Señor. Shema Israel. ¿Será que tú y yo ponemos en práctica la palabra del Señor o simplemente la oímos y no la practicamos? Nos suele suceder porque muchas veces nuestra espiritualidad es una espiritualidad superficial. Es por eso que hoy, en este jueves sacerdotal, jueves del Señor, hombres, mujeres, religiosos, religiosas, laicos comprometidos, se han entregado al servicio de Dios, a ese encuentro. Shema Israel, escucha Israel, el Israel que camina, el Israel que camina por el desierto para llegar hacia esa tierra prometida, hacia ese encuentro con el Dios que nos da la vida, con el Dios que dignificó la existencia humana. Vamos al Santísimo, oremos, entremos en el silencio profundo para escuchar la voz de Dios y podamos decir, Shema Israel, escucha Israel. Y recordemos como siempre, hoy en este día, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Lo que define nuestra santidad definitivamente, queridos hermanos, es nuestra relación con Dios y con el prójimo. Por eso hay que cuidar tanto ese amor. San Agustín nos decía, ama y haz lo que quieras. Ama a Dios y ama a los otros, y el resto de cosas será consecuencias de este amor en plenitud. Amar en plenitud es amar a Dios, que sostiene el amor, y amar al prójimo, que proyecta el amor. El maestro de la ley lo entiende perfectamente e identifica lo que Dios quiere, lo que Dios se propone con la humanidad.
Por eso le dice a Jesús, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y eso fue lo que Jesús percibió en este hombre, que realmente tenía deseos de comprender y de aplicar lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, con todas las fuerzas. Ese es nuestro proyecto, amar. Pídame al Señor que saque de nosotros todo odio, todo resentimiento, toda envidia, todo aquello que no sea amor, porque si es diferente al amor, no es bueno. Si es diferente a lo que Dios quiere, no es bueno. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos ayude a entregar esta ofrenda de nuestra vida en el amor, en la entrega, en la prontitud frente al servicio de los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos.